Bueno, voy a explicar el primer punto, el tercer parcial de Teleco del primer semestre de 2024. Entonces, ¿qué dice? Dice que para la siguiente matriz generadora G, asumiendo que la modulación utilizada en el receptor es 16 QEM y que en recepción se tiene una relación energía del bit sobre densidad espectral de potencia de ruido de 10 dB, primero que todo, entonces calcular la capacidad del código para detectar y corregir errores. ¿Listo? Entonces eso se hace de la siguiente manera. Primero tenemos que identificar la matriz que nos dan como tal, la matriz generadora. Listo. Esta matriz se subdivide en dos matrices, o si está como dividida en dos submatrices, mejor, donde tenemos una matriz de paridad y una matriz identidad. ¿Sí? La matriz de paridad tiene k filas por n menos k columnas. ¿Sí? Entonces, aquí de entrada yo ya puedo identificar k, que k entonces va a ser igual a 3. ¿Sí? N son las filas, perdón, la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces sería n igual a 6. ¿Listo? Entonces, pues yo ya sé que mi matriz de paridad va a ser eh, de k filas, ¿cierto? N menos k columnas, entonces 6 menos 3, 3 columnas, y tengo mi matriz de paridad. Ahora, ¿qué me representa k y qué me representa n? Bueno, k me representa entonces, digamos, el número de bits del mensaje como tal, ¿sí? Del mensaje, digamos que se introduce al codificador, ¿sí? Los bits adicionales serían de redundancia, ¿no? Listo. Y n me indica el total de bits ya después de la codificación, ¿sí? Entonces tenemos 6 columnas, entonces 6 sería n igual a 6. ¿Eso qué me indica? Entonces que yo voy a agregar 3 bits de redundancia a ese mensaje original. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la otra parte es la matriz identidad. Si la matriz identidad, obviamente, lo único que tiene en 1 es la diagonal, lo demás está en 0. Y esta siempre tiene dimensión de k por k. Ya vimos que k pues era 3, entonces es de 3 por 3. ¿Listo? Que quedaría ya que sería como esta parte de esa matriz. Ahora, ¿cómo yo calculo la capacidad para detectar y corregir errores de ese código? Sencillo. Yo tengo que, digamos que, hacer una, no sé, podría llamarse una tabla de todas las posibles palabras codificadas que son válidas, o sea, todas las posibles combinaciones de palabras que yo puedo obtener al pasar cualquier mensaje por el codificador, ¿sí? Una vez hecho esto, yo hallo el peso de cada una de esas palabras eh, y ya con esto, pues ya puedo tener prácticamente la capacidad para detectar y corregir errores, ¿sí? Que sería de min menos 1 y t respectivamente. Bueno, entonces yo como obtengo todas esas posibles palabras codificadas válidas que mencionaba, yo sé que entonces digamos que cada letra de esas palabras sale, mejor dicho, las obtengo por medio de esta operación, multiplicando el mensaje por mi matriz generadora, ¿sí? Bueno, y aquí ¿cómo es la operación? Sencillo. Mi primera, digamos, letra de esa palabra, por decir, bueno, por decir, entonces, yo dije que entonces mi palabra codificada, al ser n6, ¿cierto? Voy a tener, digamos que 6 bits en esa palabra. Entonces serían estos que muestro acá, C0, C1, C2, C3, C4 y C5. Entonces serían mis 6 bits. Y para obtener cada uno de esos bits, entonces yo hago la siguiente operación. Yo voy a suponer un mensaje, ¿sí? Un mensaje que no sé cuál es. Entonces le pongo M0, M1 y M2. Solo son 3, digamos 3 bits, 3 posibles valores, por lo que K es igual a 3, ¿sí? Y hago las operaciones. ¿Cómo hago las operaciones? Simplemente M0 por 1 más M1 por 0 más M2 por 1. Eso me daría mi primer bit o mi primera letra de esa palabra, que yo le llamé C0, ¿sí? Entonces M0 por 1, M0, M1 por 0, M1, 0, M1, o sea 0, y M2 por 1, pues M2, ¿sí? En total, ¿qué me da? M0 más M2, porque esto es 0. Ahí ya tengo mi primer coeficiente, mi primera letra, como le quieran llamar, ¿sí? Después, sigo así con todas. Para mi segunda letra. M0 por 1, M1 por 1, M2 por 0. Resumen que me queda M0 más M1, ¿sí? Porque este es 0. M0 más M1. Y así sucesivamente. Bueno, y aquí pasa algo muy interesante ya cuando se llega a la parte en donde opero con mi matriz identidad. Como solo tiene la diagonal en 1, entonces ¿qué me va a quedar? Aquí me va a quedar M0 por 1, M0. Los demás en 0, entonces solo me queda M0. M1 por 1, solo me va a quedar M1, los demás está en 0. Después, ¿qué? M2 por 1, ¿cierto? Solo me queda M2, lo demás está en 0. Que lo que vemos acá, M0, M1, M2. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a, ya conociendo todos los valores que puede tomar como cada letra de esa palabra, ¿sí? Voy a construir una tabla con todos los posibles
combinaciones que pueden haber y así voy a obtener todas las posibles palabras válidas. ¿Listo? Entonces, atención acá. Como se sabe, ¿sí? Que mi letra C3, C4 y C5 corresponden con M0, M1, M2 respectivamente, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, una vez construida ya la tabla, ¿no? Con todos los con cada letra, ¿cierto? C0, C1, C2, C3, C4, C5. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, en donde tengo solo los bits, o bueno, solo, digamos, no tengo una suma como tal, una operación, sino que solo tengo M0, M1, M2, pues yo los escribo iterando todos los posibles valores o todas las posibles más bien combinaciones que voy a poder hacer con esos, digamos, tres elementos, ¿sí? Entonces, me explico. Empiezo a iterar, normal. Entonces, aquí en C5, que vale M2, entonces empiezo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí en C4 entonces es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. En C3, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Esto solo es para iterar y tener todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué hago con C0, C1, C2? Yo ya sé cuánto valen. ¿Cuánto vale C0? M0 más M2. Y yo aquí cuánto dije que era M0, 0. Y M0 es 0. M2 0. ¿Qué me da esto? 0. Bueno, y aquí como todo es 0, pues yo sé que aquí me va a dar todo 0. ¿Sí? No hay forma de que pues si todos estos 3 son 0, pues aquí sume alguna otra cosa diferente. Listo. Y así lo hago sucesivamente con todos los valores. Entonces, no sé, miremos otro caso. Por ejemplo acá. C0 es M0 más M2. Entonces, M0 es 1, M2 es 1. 1 más 1, 0. ¿Por qué? Porque recordemos que esta operación de suma es una XOR, ¿no? Una suma XOR. Entonces, en la suma XOR, 1 más 1 es 0, ¿sí? Igual que 0 más 0 es 0. Y 1 más 0 o 0 más 1 sí es 1. ¿Listo? Entonces, aquí 1 más 1, 0. ¿Cuánto vale ese 1? M0 más M1. 1 más 0, 1. ¿Listo? ¿Y cuánto vale ese 2? M1 más M2. Entonces 0 más 1, 1. ¿Listo? Listo. Entonces así repito todo el proceso para todas las posibles combinaciones. ¿Listo? Entonces, al final, cada una de estas filas va a ser una posible palabra válida. ¿Sí? ¿Qué significa una posible palabra válida? Que cualquier cosa que pase por el codificador, yo puedo, cualquier mensaje, ¿sí? Con cualquier mensaje que entre voy a tener alguno de estas palabras codificadas a la salida, ¿sí? Con cualquier mensaje que entre. ¿Listo? Ahora, voy a calcular el peso de cada una de esas palabras codificadas válidas, ¿sí? Esto simplemente es contar la cantidad de unos que tiene cada palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá no tengo ningún 1, entonces esto pesa 0. Acá, ¿cuántos unos tengo? 1, 2, 3 unos. Acá, ¿cuántos tengo? 3 unos. Acá hay 4, acá hay 3, 4, 4 y 3. ¿Sí? Listo, una vez que tengo el peso, yo ya puedo calcular la capacidad de detección de error. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. No creo que el profesor ponga como tal este caso, pero de todos modos es bueno aclararlo. Yo puedo hacer esto que voy a hacer solo cuando alguna de las palabras válidas tiene un peso de 0. ¿Listo? Si no tiene peso, si no hay una palabra que pese 0, creo que aquí cambia el proceso como tal. Pero no creo que salga ese caso en sí, porque el profesor no lo enseña. O en nuestro caso no fue así. ¿Listo? Yo puedo decir entonces que el peso mínimo es 3, ¿sí? Es el valor más pequeño. ¿Listo? Y bueno, eso se dice en este caso porque hay uno que pesa 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces el peso mínimo es 3. Entonces la capacidad de detectar errores simplemente es ese peso mínimo menos 1. 2. O sea, el codificador tiene capacidad para corregir para detectar 2 errores. ¿Listo? Ahora, para corregir errores, la fórmula ya es entonces la capacidad de detectar errores dividido entre 2. ¿Sí? O sea, de min menos 1 sobre 2. Es lo mismo. Entonces esto me da de min menos 1, entonces me da 2, ¿cierto? Sí, 2, entre 2, 1. Entonces solo puedo corregir un error. ¿Listo? Bien. Hasta ahí. Entonces ya acabaríamos lo primero que se pide. Listo, entonces pasemos al siguiente. Dice, obtener los patrones de error asociados a cada síndrome. Bueno. Entonces vamos a obtener los patrones asociados a cada síndrome. Vimos que el código como tal solo tiene capacidad para corregir un error, ¿sí? Por lo tanto, pues solo tiene sentido
obtener los patrones de errores donde solo haya un error, ¿sí? Porque si él no es capaz de corregir más errores, yo para qué me voy a esforzar, ¿cierto? Obteniendo patrones de error y síndromes asociados pues a, digamos, a patrones que yo no puedo corregir, o a errores mejor que yo no puedo corregir, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, eh, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo escribir todos los patrones de error donde solo hay un error, o sea, donde solo cambia un bit. Entonces los patrones de error serían como tal estos, ¿sí? ¿Qué me dicen esos patrones de error? Eh, donde esté en 1, donde haya un 1 en el patrón de error, me indica que hay un cambio en ese bit, ¿sí? Por ejemplo, eh, si este bit está en 1, ¿sí? Me está diciendo que hay un error en ese bit. O sea que, digamos que en una palabra cualquiera, ¿sí? Digamos donde yo haya determinado que tiene ese patrón de error, eh, con este bit acá en 1, quiere decir que ese bit está malo. O sea que va a ser que la palabra, digamos, real, por decirlo así, va a ser con ese bit, eh, digamos, cambiado, ¿sí? Digamos, si está en 0, va a ser con un 1 ahí, o si está en 1, va a ser un 0 ahí. Esto es importante saber. Ahora, en sí lo que me piden son los patrones de error asociados a cada ciclo. Bueno, entonces también es importante mencionar, entonces, por ejemplo, si pudiera corregir dos errores, entonces ya no solo serían estos patrones de error, sino que tendría que empezar a añadir donde cambian dos bits. Entonces, por decir algo, ya va a ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, y así, hacer toda la combinación de posibles errores que pueda tener. Donde cambian dos bits. Aquí solo cambia un bit, solo puede corregir, digamos, un error, o sea, el cambio de un bit, entonces por eso queda así. ¿Listo? Para calcular entonces el síndrome de esos patrones de error, ¿qué se hace? Simplemente esta operación. El síndrome es igual al error por la matriz, o el patrón de error, si se quiere ver así, por la matriz de verificación traspuesta, ¿sí? La matriz de verificación es algo muy sencillo. Simplemente es una matriz que está también definida como por dos submatrices. La matriz identidad, que tiene dimensiones n-k por n-k, concatenada con la matriz P traspuesta. Como siempre, las operaciones que se hacen con la matriz de verificación es esa matriz traspuesta, pues de una vez se puede definir así. Simplemente que la matriz de verificación traspuesta es la matriz identidad concatenada con la matriz de paridad, ¿sí? Pero pues así, de esta forma, vertical, ¿sí? Porque pues yo la puedo calcular así y después transponerla, pero pues de una vez poner la transpuesta es más sencillo, ¿no? Entonces la matriz identidad de n-k por n-k dimensiones, entonces ya habíamos visto que n-k es 3, ¿cierto? Entonces 3 por 3, matriz identidad con la diagonal en 1, la matriz de paridad ya la teníamos por acá, ¿cierto? Entonces simplemente la concatenamos acá, y ahí ya quedaría nuestra matriz de verificación H traspuesta. Y ya, simplemente entonces para obtener el síndrome que tiene cada uno de esos patrones de error, yo hago la operación, esta operación que ya está definida como en fórmula. El error por H traspuesta. Entonces para cada error, pues yo tengo que hacer la operación, multiplicar este patrón por por esta matriz, después este patrón por esta matriz, después así sucesivamente hasta el final, este por esta matriz. Listo, entonces voy a mostrar cómo se hace, digamos, para un caso particular acá. Y ya pues se puede hacer, digamos, más rápido. Solo es como para mostrarlo. Entonces, por ejemplo, mostrando cómo se calculó el síndrome S3. El síndrome S3 entonces es este de acá, asociado al patrón de error E3, ¿cierto? Entonces, yo voy a multiplicar esto por mi matriz H traspuesta. ¿Listo? Entonces hago la multiplicación. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente va a ser 0 por 1 más 0 por 0 más 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0 más 0 por 1. ¿Sí? Como es evidente, pues eso da 0. ¿Sí? Después, ese sería mi primer elemento, ¿sí? de mi síndrome, este 0 de acá. Después, entonces, esta por toda esta, de la misma manera. 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0, 0 por 1, 0 por 1 y 0 por 0. ¿Ya? Me da 0. ¿Listo? Y el último elemento sí ya me da 1. ¿Por qué? Porque bueno, 0 por 0, 0 por 0,
1 por 1 me da 1, ¿sí? 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 1, 0. Entonces, si sumo ese 1 que me dio con todos estos ceros, pues me da 1, ¿sí? Recordemos que entonces que esa suma es como tal una suma XOR, ¿sí? Eso no se puede olvidar. Por ejemplo, si aquí otra multiplicación me diera 1, ahí ya tocaría sumar 1 más 1 y eso haría 0, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Pero aquí como solo este por este da 1, pues me queda el 1, ¿cierto? Listo. Entonces, de esa manera, aplicando, digamos, esa operación a cada uno de los patrones de error, obtengo el síndrome que le corresponde, ¿sí? A cada uno, ¿listo? Bien. Y ya, ese sería como todo ese punto, obtener todos estos patrones de error y los síndromes que se asocian. Listo, ahora entonces nos piden obtener la palabra de código correspondiente a una palabra recibida, que es esta. Listo, entonces es muy sencillo. Ahí lo que hay que hacer, simplemente lo siguiente. Ya tenemos la palabra recibida, que es la que nos dan, entonces vamos a calcular el síndrome de esa palabra. Entonces, ¿cómo calculamos el síndrome? Simplemente va a ser la palabra recibida por mi matriz de verificación traspuesta, ¿sí? Entonces, ya, yo hago la operación, así como en este caso, tal cual, ¿sí? Simplemente entonces yo sé que aquí entonces 1 por 1, 1. Aquí esto es 0, entonces yo sé que todo eso me va a dar 0. Aquí que tengo un 1 y aquí tengo un 1, o sea que me queda 1, ¿cierto? El resto es 0. Entonces estos dos me dieron 1. 1 más 1, 0. Ahí me queda el 0. Aquí hago lo mismo. Este es 1 y este es 1, o sea que ese producto me da 1. Acá también tengo un 1 y acá también tengo un 1. Lo demás es 0. Entonces si yo sumo esos dos unos que me dieron, me da 0. ¿Sí? Que era como lo que decía que pasaba cuando tenía estos casos. Y acá, donde tengo 1 acá, acá tengo 1. Esto sería 0, 0, 0. No tengo más, ¿cierto? No tengo nada más que me dé 1. Entonces 1 más todos esos ceros, 1. ¿Listo? Entonces este va a ser mi síndrome. Ese es el síndrome que me dio. Ahora, ¿yo qué hago? Simplemente voy a buscar qué patrón de error se asocia a ese síndrome, ¿sí? Entonces por acá es este, 001, correcto. Es este síndrome el que me dio. Y este es el patrón de error asociado, ¿sí? Donde el tercer bit más significativo es el que tiene, digamos, el bit cambiado, el error. Entonces, ¿yo cómo corrijo eso? Simplemente cambiando ese bit. Pero pues para mostrarlo como una manera más formal, ¿cierto? Entonces yo digo que la palabra, digamos, la palabra codificada, digamos, ya haciendo la corrección del error, se define como esto. El error sumado con la palabra recibida. Obviamente haciendo una operación XOR, ¿sí? Entonces, el error es este. Bueno, el patrón de error que encontramos que se asocia a ese síndrome es este, ¿sí? Entonces yo lo pongo acá. Lo sumo con mi palabra recibida, la que me dan. Y pues si hago la suma, pues simplemente el único bit que me va a cambiar es ese, el tercero, más significativo. Entonces pues va a ser esta misma, pero pues con este bit cambiado. Porque 0 más 1, 0. 0 más 1, perdón, 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0. 0 más 1, 1. Y 0, 0. ¿Sí? Después solo me cambia este bit. Ya. Entonces esa sería la palabra de código pues que corresponde como tal, ¿sí? A esa palabra recibida, ¿sí? Que eso ya sería haciendo la corrección, que es de lo que se encarga el decodificador, ¿sí? Bueno, y también tenemos que verificar de que sea una palabra válida, ¿no? Porque si no nos da una palabra que es válida, pues algo se hizo mal. Entonces esta palabra tiene que estar dentro de las posibles palabras válidas que sacamos antes. 110100, que está por acá. 110100. Aquí está, es una palabra válida. Entonces estamos bien, ¿listo? Bueno, y también puede darse el caso de que se pida simplemente la palabra de información, que como tal sería el mensaje, ¿sí? Que siempre, en estos casos, son los últimos k bits de la palabra codificada. Entonces, pues sería el mensaje como tal, sin incluir los bits de redundancia, obviamente, sería este. Sería 100. ¿Listo? También hay que saberlo. Bien, entonces, ahora pasemos ya a la ganancia de codificación en términos de la probabilidad de error. Listo. Bien. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Básicamente es calcular la relación, ¿sí?, entre la probabilidad de error sin codificador y con codificador.
o mejor dicho, antes de que entre al codificador y después de que pasó por el codificador. ¿Listo? Entonces de eso se trata. Sí, entonces sin codificar se calcula de la misma forma que ya se conocía antes, ¿sí? Dependiendo del tipo de modulación, yo aplico mi fórmula de la probabilidad de error, ¿sí? Que en este caso es QM, entonces pues uno que hace, uno se remite acá, ¿cierto? A las fórmulas, sabemos que es QM para cualquier K y calculamos esto, ¿sí? Que pues, no voy a entrar en detalles porque eso ya se sabe, ¿sí? Entonces simplemente aplicamos esa fórmula y listo. Obviamente aquí está relación en veces, ¿no? También ya es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En veces. Si nos dicen que 10 debes, pues pasamos eso a veces. Que cómo se pasa para recordarlo, entonces 10 elevado a la cantidad en decibeles sobre 10, ¿no? Entonces 10 a la 10 sobre 10, pues me da 10, ¿sí? 10 veces, listo. Hago la operación, eh, busco el valor de Q, busco el valor de Q en la tabla de Q function, ¿sí? Por acá está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era el valor de Q? Aquí nos dio 2.82, entonces nos remitimos acá, 2.82, yo puse 2.8, sería 0.0025, ¿sí? 0.0025, se hace la multiplicación y ya, esa sería la probabilidad de error de bit sin codificar. Ahora, vamos a pasar allá después de hacer la codificación, ¿sí? Entonces aquí ya la fórmula cambia un poco, ¿listo? Bueno, entonces la fórmula, ¿cómo nos queda? La fórmula nos dice entonces lo siguiente, que la probabilidad de error codificada entonces es la combinatoria de n-1 combinado t, ¿sí? Eh, por mi probabilidad de error, o bueno, mi fórmula de probabilidad de error, digamos sin codificar, ¿sí? Elevado a la t más 1, ¿sí? Esa es entonces la fórmula como queda. Bueno, pero también hay que tener en cuenta acá de que en mi probabilidad de error, digamos, como sin codificar, bueno, porque aquí solo se usa como la fórmula, pero en esta parte, ¿sí? Donde se halla la relación E sub B sobre N sub 0, como tal, ¿cierto? Codificado es diferente a sin codificar. Aquí cuando ya se habla de, digamos para este caso, de probabilidad de error codificado, esto se agrega como un término RC, ¿sí? RC que es mi tasa de codificación, ¿sí? Que se define como K sobre N, ¿sí? Entonces eso toca tenerlo en cuenta. Eso multiplica a EB sobre N sub 0 sin codificar, ¿sí? Y pues haciendo ese producto, digamos que eso es EB sobre N sub 0 ya codificado, ¿listo? Entonces no, simplemente se hace el cálculo. N-1, bueno, N, bien, dijimos que era 6, ¿sí? Entonces N-1, 5, que en este T es la capacidad de corregir errores, ¿sí? Que fue lo que calculamos en el primer punto, ¿sí? Que es 1, solo puede corregir hasta un error, ¿sí? RC, la tasa de codificación, que es K sobre N, o sea, dijimos que K era 3, que N era 6, entonces eso da un medio, ¿sí? Ya conocemos EB sobre N sub 0, que es un dato que nos dan, y el resto creo que ya también se conoce. Listo, entonces se procede a hacer la operación. La operación de la combinatoria, digamos que se puede encontrar la fórmula por acá. Combinatoria. Ya creo que es esta, ¿sí? Pues se puede hacer así, o hay una forma en la calculadora para hacerlo más rápido, ¿sí? Que simplemente entonces poner, digamos aquí queremos hacer 5 combinado 1. Entonces pues en mi caso, en mi calculadora, se hace haciendo 5, luego se oprime la tecla Shift y luego el símbolo de división y me sale una C. Eso me va a indicar 5 combinado, entonces pongo el 1. Quiero hacer 5 combinado 1, ¿sí? En mi caso, esa se hace así. Igual, eso me da 5. ¿Listo? Entonces esa combinatoria, ya de una vez yo digo es 5. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Pues hago estas operaciones internas por acá, ¿sí? Que me da esto da 1, esto da 3 cuartos, que es como lo mismo de acá, ¿cierto? 1, 3 cuartos. Y aquí ya lo que está dentro de Q sí cambia, obviamente por lo que tenemos la tasa de codificación ahí metida como tal. ¿Listo? Entonces, pues al hacer el cálculo, ¿sí? De raíz de 3 logaritmos de m sobre m-1 por rc por eb sobre n sub 0, da 2, ¿sí? Me da 2, ese valorcito. Entonces, pues lo mismo, me va aquí a la tabla de Q function,
Acá busco entonces cuánto es para 2, ¿sí? 0.02275, ¿sí? Y hago la multiplicación por 3 cuartos y todo eso al cuadrado, ¿sí? Bueno, todo eso al cuadrado y finalmente pues todo eso por 5, ¿sí? Bueno, al cuadrado obviamente porque esto es t más, todo eso, toda esta parte desde acá hasta acá está elevado a la t más 1. Capacidad de corregir errores es 1, entonces 1 más 1, 2, listo. Ya, ya tengo mi capacidad, mi probabilidad de error de bit ya con el codificador, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo nos piden la ganancia en términos de probabilidad de error? Pues sencillo. Mi ganancia, entonces, la probabilidad de error codificado sobre mi probabilidad de error, sin nada, ¿sí? Entonces hago esa operación, ¿sí? Una división muy sencilla, que es esta, ¿cierto? Y me da esto, 0.76092. Es un número menor que 1. Eso que indica de que está disminuyendo los errores, ¿sí? O sea, que está funcionando como debe ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera mayor que 1, esa relación me estaría diciendo que después del codificador me están dando más errores. Entonces, pues no estamos haciendo como nada, ¿sí? O se está empeorando, digamos. Pues la idea del codificador es que mejore. Hay casos donde eso puede ocurrir, que es cuando, digamos que la matriz de paridad, digamos, no está como bien planteada. Pues eso también tiene como cierta, digamos, cierta ciencia específica para plantear las matrices de paridad de forma adecuada que sirvan para, pues, este fin. Pero pues eso no se ve como tal. Entonces ya, ese sería todo el primer punto. De pronto se ve un poquito largo, pero en sí no es tan difícil. Listo, espero que lo haya entendido.